hacer comedia política. También ahí pudo haber habido una barrera, no sé si miedos, amenazas que te hayan comentado, oye, no te vayas a meter a imitar a esta persona o a este personaje, te vas a meter en broncas. También el tema de la comedia se ha vuelto una cosa de una piel tan delgada que ya piensan que todo es ofensivo y que todo es en contra y que todo es para ofender y para denostar y para... ¿no? Bienvenidos todos al show. Y si no vienen, ¡fuchicaca! Este año lo cierro o Como lo cerraré rockstar. como uno de los mejores de mi carrera. Este episodio es traído a ti por Chentani, restaurante con 3 experiencias, Music Hall, Piano Bar y Restaurante Terraza en Polanco, en Ciudad de México, en donde la música está en el menú. Y por TLX, The Leadership Experience, la experiencia de liderazgo que transforma personas y líderes en verdaderos rockstars. Rockstars, bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars con Sergio Nava. El día de hoy tengo a Juan Frese, imitador, artista, locutor. Ha generado una imitación muy poderosa de Andrés Manuel López Obrador. Ya lo ubicarás seguramente en diferentes facetas. Él nos enseña cómo trabajar en el backstage para ser un artista con los dones que tú tienes, meterle sentido del humor a la vida y a los negocios y sobre todo cómo volarla del estadio haciendo lo que te apasiona. Te dejo en este episodio con Juan Frese. Mi querido Juan, bienvenido a Rockstars con Sergio Nava. Gracias, Sergio. No, pues gracias a ti porque también fluiste, se dio y aquí estamos. Para mí es un honor estar con alguien tan versátil, tan dinámico, un rockstar, un artista en diferentes facetas. Ya entraremos a detalle. Pero quisiera empezar por tu apellido, Juan Frese. Y me estabas diciendo ahorita hace unos segundos, me sorprendió, pero no me sorprendió tampoco porque te terminaste dedicando un poco a eso, pero no tan groseramente. Cuéntanos de tu apellido y cómo conecta con lo que haces hoy en día. Pues significa hocico. Y digo, mira, yo no me ofendo porque a final de cuentas, si yo fuera perro sería Xoloescuintle. Good point, serías mexicano. Entonces, pues no sé, o sea, se da esta parte, pues que me dedico a temas de voz y mucho el tema de la voz, no solo para actuar, para la locución, para la comedia, para todo las lo que haces conferencias, ahorita. para todo, sí. Y decías hace rato, Juan, que tenías la fortuna de que a los 5 años ya sabías qué querías hacer. Y eso es muy poco común. Sí. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué querías hacer a los 5 años? ¿Cómo es que la tenías tan clara? Y danos un poquito más de contexto de ese momento. Pues siempre me llamó la atención cualquier persona que hablara en un micrófono, desde el tamalero, la señorita del súper, el director de la escuela, todo quien hablara en un micrófono, a mí me llamaba muchísimo la atención. Y ahí fue cuando dije, es que yo quiero hacer eso. Y mis papás me regalan una especie de grabadora y ahí enloquecí. Luego mi abuelo, que tuvo una estación de radio en Puebla, me llevó. Ya no me tocó la época donde él la tenía, pero seguía teniendo amigos en la estación que vendió. Entonces me lleva con uno de sus amigos, que era un locutor muy famoso en Puebla. Y cuando conocí la estación y la cabina y todo, enloquecí todavía más y dije, esto es lo que quiero hacer. Esto. Este es mi mundo, aquí pertenezco. Yo no sabía nada. O sea, no sabía nada de locución. No tenía nadie cercano que se dedicara a esto. O sea, no había referencias. Pero, y tampoco sabía si yo tenía talento para esto o si no. Yo nada más quería hablar en un micrófono. Eso lo tenías clarísimo. Eso sí. Ahora, poco a poco y conforme fue pasando el tiempo, ya es que yo digo que fui profesionalizando mi talento. Que eso es algo muy importante, porque si nada más te quedas con lo que naces, quizá no llegas al escalón donde quisieras. ¿A qué te refieres con soñarías. profesionalizar? ¿Qué hiciste para hacer ya más profesional el uso de la voz? Ya después tomé cursos para saber modular y colocar la voz en todos los diferentes partes dependiendo de lo que necesites hacer. O sea, desde el... Del Chavo del Ocho, que es una voz en una especie de falsete. Ella no sabía lo que le esperaba. Esta historia continuará. Y entonces para cosas de terror. Entonces, pues es saber dónde
O para las imitaciones, que eso sí no se aprende, o sea, con eso naces, con ese talento, la conexión, yo le llamo la conexión perfecta directo del oído con todo el aparato fonador, porque no hay otra explicación, yo no le veo otra explicación de poder escuchar muchas veces a alguien y ya poderlo imitar en cuestión de unos minutos o segundos a veces. Y sobre todo la técnica vocal me ayudó, no solo que ya sabiendo imitar, pues muchas veces identificas dónde está colocando la voz esa persona y ya no te lastimas. Porque igual en algunas imitaciones tratas y dices, ay, ¿no? O sea, te podría decir un Alex Lora, que es una voz completamente gutural, pues eso cansa mucho, ¿no? Y desgasta las cuerdas vocales. Sí, es un tema complejo. Pero, te digo, ya teniendo técnica, puedes lograr voces y sobre todo no solo hacerlas, sino ir evolucionando como evoluciona el personaje. Y te estoy hablando específicamente del caso de Andrés Manuel López Obrador. Mi imitación era una cosa hace años y hoy ya está pulida y perfeccionada, porque ya es un tono un poco más apagado que antes. Y depende, sí, o sea, de cómo estemos hablando. Porque él, una cosa es en Palacio Nacional y otra cuando está en meeting y ya no queremos que siga la corrupción. ¿No? Sí, es cierto. Entonces es irle encontrando a cada imitación dónde va colocando, qué va haciendo, qué usa, qué elementos usa para hablar en público de cierta manera, ¿no? ¿Cómo analizas, o sea, cómo es un día a día en el proceso de profesionalizar al personaje? Por ejemplo, ahorita mencionas a Andrés Manuel López Obrador, pero yo lo veo como una habilidad genérica que cualquier otra persona podría estar pensando en ser un mejor baterista, ser un mejor conferencista, etcétera. ¿Qué hace a alguien que ha pulido tanto su arte en el backstage, pensando que la vida y el trabajo es un escenario y la audiencia así en este podcast lo entiende? ¿Qué haces en el backstage para que en el front stage nosotros digamos es que se la vuela? ¿Cómo lo logra? ¿No? Bueno, me llama mucho la atención, hago un paréntesis, me llama mucho la atención lo que dices, porque hace muchos años, cuando empecé a trabajar en todo esto, yo tenía una concepción parecida, que yo decía, la vida es un teatro. Ah, ok. Donde pues tú decides qué personaje vas a hacer en tu vida o los diferentes personajes que vas a hacer en tu vida para que al final, cuando ya mueras, recibas el aplauso de toda la gente a la cual le hiciste bien, ya sea con una risa, con una lágrima, con el aprendizaje que le hayas dejado tú desde el escenario. Claro. Entonces, para que sea quizá un aplauso de pie de varios minutos al final de tu vida. Es que es una gran analogía, o sea, la vida como un escenario, como una obra de teatro, yo creo que se presta mucho, hay audiencia, la audiencia es el cliente, el colaborador, nuestra familia, cuando llegas a casa, pues todos tenemos una audiencia y todo el mundo quiere el privilegio no de mandar, como es la obra en la que tú estás, pero el privilegio del escenario, pero pocos quieren la responsabilidad de estar en el reflector, porque si lo haces bien, pues muy bien el aplauso, y cuando no, ahí sí se quita, ahí sí fue él, ahí sí fue Juan, ¿no? Pero también hay que saber, porque no todo en la vida es color de rosa, ¿no? O sea, justo hay que poder tener esa madurez emocional para recibir tanto lo bueno como lo malo. Hecho a las balas, ¿no? Pero regresando justo a eso, ¿qué haces en el backstage? ¿Qué hábitos tienes para perfeccionar el arte de la imitación cuando estamos hablando nada más de tu faceta de imitador, que no es algo que haces exclusivamente nada más ahí? ¿Qué haces? Pues otra de las cosas por las cuales me siento completamente afortunado en la vida es por tener esta capacidad de observación que me da dos cosas, tanto para la imitación como para la producción. Entonces, ¿qué sucede? Que yo al estar constantemente viendo pues, diferentes obras, shows y todo lo que tenga que ver con el escenario, pues me voy dando cuenta de qué cosas sí seguiría yo por esa línea para mis producciones
y qué cosas ¿Qué cosas definitivamente no hay que hacer, ¿no? Y los detalles que hay que cuidar, porque creo y considero firmemente que un espectáculo, cuando es una experiencia completa para el espectador, ahí es donde viene el clic con el público que dice, me la pasé sensacional. Cuando todo está en su lugar, el audio, la iluminación, los tiempos, porque esto es un relojito perfecto, que así tiene que ir, cada manecilla tiene y cada segundo tiene que suceder lo que tiene que suceder para que el espectáculo funcione. Y bueno, quizá no usaré la palabra perfecto porque la perfección no existe, pero por lo menos que sea lo mejor Aspirar a ello, posible. Total, ¿no? total. Y yo creo que también por ese lado, los que nos dedicamos a esto, pues sí tenemos rasgos de cierta obsesión. Coincido. Y no te podría decir que TOC, sin llegar al TOC, pero sí una compulsión porque las cosas se hagan bien y que todo esté en su lugar. Entonces, esa es la parte que considero que es muy importante, la observación, y es lo que llevo mucho a cabo también con mi equipo de trabajo, a través de motivarlos, más no regañarlos, sino motivarlos para que sepan que somos un equipo y que si alguien falla, entonces ya le eché a perder el trabajo a todos los demás que sí lo estamos queriendo hacer bien. Totalmente, totalmente. Y yo me identifico, fíjate que contábamos algunas anécdotas antes de empezar a grabar y para mí también ha sido una evolución. Por ejemplo, el tema de mi primer pasión y talento fue entender a la persona, leer a la persona. La psicología fue mi primer pilar de vida, lo digo así. Pero de repente yo también quería el reflector, tú querías el micrófono y yo decía, yo quiero compartir un mensaje, iba a conferencias y yo decía, yo quiero hablar, pero pedía, ya sabes, preguntas y yo levantaba la mano y me pasaban el micrófono y yo, madres, me ponía nervioso, ya voy a hablar y empezaba a hacer la pregunta y me escuchaba y esa no es mi voz, esa es mi voz y ni terminaba de hacer bien la pregunta y yo decía, no, pues yo de aquí a cuándo voy a poder dar conferencias. Hoy en día de eso vivo también, no es todo lo que hago tampoco. Pero sí ha sido una evolución donde ahora, yo te voy a ser honesto, no pensaría yo que me asociaría como un show, pero ya que metí la batería al instrumento, ya evolucioné del psicólogo al conferencista, luego a temas de liderazgo y ahora le metí la pasión de la música, que siempre ha sido mía, es una de mis voces. Y ahora justo eso, cuido los detalles, la luz entra en tal momento, el soundcheck, 2 horas y media de previo, cuando antes era media hora y para la mayoría de los conferencistas, pues ve que funcione la presentación, que se escuche el audio, el video y ya estoy. Y hay quien ni siquiera Y hay quien ni revisa eso. siquiera me ha tocado rockstars que son conferencistas que puedo nombrar, que la gente ubica en todos lados, que ya ni van a ensayar, mandan a alguien y dices, híjole, no, y se nota. Y ahí es donde está una oportunidad. Lo digo no tanto por mí, sino porque veo que tú haces eso. O sea, en el backstage yo me quedo a escuchar a otros speakers y hago lo mismo que tú. Anoto qué le funciona, qué no le funciona. Pero a veces no hay esa humildad de aprender o decir, ya me funcionó, pues aquí estoy. Y tú sigues evolucionando, ¿cierto? Pues no sé si sea humildad, sino más bien dedicación a lo que más te gusta. Porque si te gusta, te apasiona lo que haces, no es ay, me tengo que quedar. No es, wow, estoy aprendiendo de otra persona, o estoy aprendiendo de esta producción, o mira, usó este tipo de cosas en el escenario para poder impactar de cierta manera, hacer tal o cual cosa. Eso para mí es importantísimo. Y también estas prácticas de muchos productores. Es que te puedo hablar de diferentes, diferentes personas, ¿no? Productores, actores, locutores, de qué cosas he visto y digo, es que esto debería estar como en la Biblia de qué cosas no hacer. Dame un ejemplo de ese mundo que tanto dominas y que se pueda interpretar tal vez en la vida personal. ¿Qué cosas no deberías de quitar de tu checklist y que pueda servir para la vida en general o los negocios incluso? Puede ser para cualquier profesión.
el no invertir en tu equipo de trabajo. Llámese humano y llámese lo que se necesita, o sea, para trabajar. Bien. Conozco locutores que siguen teniendo un micrófono de muy bajito perfil para trabajar, ¿no? Cuando es tu herramienta número uno, que no se informan, ni toman cursos, ni tienen esta ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Autodidacta, de ser autodidacta. Y bueno, hoy por hoy, con la maravilla de Internet, puedes encontrar cómo usar un programa, el que se te ocurra, cualquier software para grabar, y saberlo usar en cuestión de horas. Porque hay tutoriales y hay gente que te muestra cómo hacer todo. Entonces yo creo que hoy por hoy las personas lo que tienen es una flojera y una zona de confort terrible. Porque entonces, ¿a dónde vas? ¿No? Te apasiona ser un intérprete de la voz, pero no te apasiona saber qué nuevos micrófonos hay o probar para ver en cuál te gusta cómo suena tu voz, porque esa es otra. No necesariamente te puedo decir que una batería de cierta marca es la mejor del mundo, porque quizá a ti no te gusta el sonido. De hecho, sí tengo 3 marcas que son específicas a las que yo pido en mi conferencia. Y que son las que te gustan a ti, por cómo suena, Sí. ¿no? Lo mismo pasa con los micrófonos, lo mismo pasa con una ecualización o hasta con los preamplificadores, que hay ciertos preamplificadores que te gustan, cómo combinan con ese micrófono y cómo suenas, ¿no? Pero muchas veces creo que, o la gran mayoría de las personas, no toma esos detalles, sino es que, y cosa que luego me dicen muy seguido a mí, no, es que a ti te gusta todo lo caro. No es que me guste lo caro, es que me gustan ciertas cosas por la calidad que tienen o por el tipo de ingeniería que tienen en el caso de los electrónicos. Y entonces, bueno, pues vas teniendo, y muchos locutores no me creen, que a partir de que compré un micrófono en específico y cambié mi tarjeta de audio y compré varios procesos de ecualización, de compresión y demás, fue que empecé a tener más trabajo. Y de verdad que es muy simple. ¿Tú qué prefieres? ¿Ir a un concierto donde te está taladrando el oído lo que estás escuchando? ¿O a uno donde la mezcla es perfecta, no te lastima, no tienes que estar gritando con el de junto? Pues claro que prefieres eso. Y muchas veces es que qué bonito, tiene una voz preciosa. Sí, pero ¿qué equipo está usando? ¿Y por qué se está escuchando tan agradable al oído, al espectador? Exactamente, totalmente. Pero eso es que tú nada más quieres gastar por gastar. Y es que es muy caro ese micrófono, o es muy caro esa tarjeta, o no, ¿para qué comprar plugins? O no sé, todo Te eso. entiendo perfecto. Entonces, es algo creo que importante en cualquier profesión. Sí, de hecho lo veo yo mucho en el mundo corporativo, ¿no? Y en los emprendedores y empresarios. Yo le he llamado que algunos son high-tech, pero no tienen el human touch. O tienen el human touch, pero no el high-tech. Es decir, a veces puedes tener el talento, puedes tener las voces, pero si no te apalancas en la tecnología o en el conocimiento o en la herramienta que necesitas para amplificar el talento que ya tienes, tu matiz, pues entonces tú solito te estás limitando, ¿no? Creen que el talento es suficiente, pero a veces no, hay que invertir en otras cosas, porque tú lo dijiste, así te estoy entendiendo, estoy haciendo como las conclusiones a las que yo llego como tu audiencia, pensando en que la audiencia también puede ir por ahí, pero a veces creemos que del puro talento ya es suficiente y no es cierto. Pero tampoco la tecnología va a cubrir la falta de talento. No sé qué opinas tú de eso. Y hay personas allá afuera que siguen operando bajo lo que les ha funcionado hasta ese momento, en lugar de retarse y de explorar nuevas voces. Para mí el estar contigo, de verdad, me representa algo bien padre porque es alguien que explora diferentes voces. Tú no tendrías diferentes voces si no las exploraras. El tener matices. Todas las personas tenemos diferentes pasiones, intereses, inquietudes y tú los representas.
pero hay que darle lugar a eso, hay que invertir en eso. No es nada más como que, ay, pues nací a los 5 años y a los 5 años quería yo hacer esto y vi un micrófono y ya. No, o sea, tienes que trabajar en el backstage para seguir potenciando y amplificando pues lo que haces. ¿Coincidirías con esta visión o no? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, sí. O sea, si coincides, ¿te hace sentido? ¿Ha sido para ti ese proceso de crecimiento? Decir, el talento no ha sido lo que te ha llevado a donde estás. Ha sido un cúmulo de cosas, como la tecnología a la que inviertes, pero tal vez otras cosas. Exactamente. Es la conjunción Sí. entre talento, profesionalización, Esto. inversión, observación, porque se me hace verdaderamente increíble cómo hay personas que llevan muchos años en cierta profesión y que no saben cómo funciona el lugar donde están parados. Por ejemplo. Por ejemplo, actores que no saben cómo funciona pues una tramoya, cómo bajan los telones, cómo se monta una iluminación. Cero información. O cómo funciona el sonido, ¿no? Cómo funciona una mezcladora, cómo funciona un micrófono, cómo funcionan las frecuencias en las que un micrófono inalámbrico está. ¿Por qué hay versiones muy caras, pero son las que no se corta la señal? ¿Por qué hay bocinas que son de igual manera muy caras, pero que te dan un sonido que no te lastima jamás? Y no saben cómo funciona nada, ¿no? Y eso hace que muchas veces no puedan resolver en el momento algún problema que les pase en vivo en una presentación. Eso es clave y gran analogía. Hay actores que no tienen una técnica vocal para estar en un escenario sin micrófono. Y entonces se les va el micrófono y ya no saben, piensan que es gritar y no es gritar. Porque si empiezas a gritar y no sabes cómo gritar o cómo proyectar la voz, entonces te empiezas a desgastar la voz, valga la redundancia, y te quedas sin voz. Entonces ya después y ya no puedes, cuando lo que realmente tenías que hacer si se te va el micrófono es proyectar la voz. Por ejemplo, me pasó en una presentación en el pabellón M de Monterrey, Sí, lo ubico. que es gigante, Sí. y estaba lleno. Y se te fue el micrófono. Y el audio. yo salí a mi primera escena y el micrófono no funcionaba. Vale. Pues ahí entró Pero además era... O sea, entiendo la parte, pues que el teatro era sin micrófonos antes. Pero esto en específico, esta era una cosa súper íntima del personaje con un espejo. O sea, era un diálogo muy... Y para que llegue interno. a todos, imagínate. Y bueno, pues sí, obviamente tuve que proyectar la voz. Y sucedió ese lugar tiene una acústica maravillosa, entonces sí, con una proyección de voz sí te oyen. Ok. Y entonces salgo, empiezo a dar las primeras líneas y me doy cuenta que no funciona el micrófono. Volteo para un lado, volteo para el otro, no había nadie. No sé qué estaba pasando. Dije, bueno, pues va con técnica. Y empiezo a oír como, no se oye, no se oye. Entonces me volteo y les digo, ¿no se oye? Y uno de hasta atrás dice, no. Digo, entonces, ¿por qué contestas, pendejo? Y ya. O sea, risa y de ahí un respeto espectacular del público. No dijeron una sola palabra para escuchar toda esta parte de lo que estaba sucediendo. Qué interesante. Afortunadamente termino esa escena, me corrigen, me cambian las baterías y se eso acabó. era. Que esa es otra, fíjate, ahora que estoy Échale. empezando a producir shows, que esta primera producción que estoy haciendo es la de La Última Mañanera y me voy a la chingada, que es comedia política, y me aventé, dije, a ver, tengo el conocimiento y a ver cómo me va. Pues digo, es una prueba y... Sí. Donde toda tu experiencia dijiste, Sí. voy a conectar los y puntos, donde voy voy yo. y donde voy a aprender muchas más cosas Claro. que no sé también ya del día a día de una producción. Entonces empecé, la idea original del show es mía y con Antonio Garci, que es un gran escritor
que además tiene una sensibilidad y para la comedia política muy particular. Él le escribió muchos años a Andrés Bustamante, al Wiri Sí, Wiri. el Wiri Wiri. Ujú. Y pues me llevo muy bien con él, me entiendo muy bien. Y entonces logramos hacer este show. Y regresando un punto a la parte técnica, ya empecé a conocer ahora la gama de micrófonos para en vivo. Entonces, ajá. A raíz de eso. Mira, pues entonces estos micrófonos, por ejemplo, pues sí, cuestan lo que cuestan, pero la batería no falla. Y son baterías hechas de la marca específicamente para ese micrófono y que te dura 9 horas la batería. No hay forma de que se te vaya una Duracell, Energizer, Steren o de la marca que tú me digas que según le pusieron una batería nueva, pero pues tú no sabes cuándo van a fallar. Totalmente. Sí. Entonces, el ir sabiendo todas esas cosas para que tu show sea impecable para el público, porque están pagando un boleto para verte, creo que ese es el respeto que muchos actores y productores no lo tienen con el público. Y es, no, hombre, réntate ahí cualquier cosa. Ya, ¿creen que ya el título, la fama ya es suficiente como para que el público aguante cualquier sutileza que falle, ¿no? Cuando en realidad el respeto es no. Mira, me acaba de pasar lo siguiente. Para una campaña grande para toda América Latina, de unos comerciales, el doblaje de la voz de unos comerciales. No voy a decir ¿Cuál? Está para bien. quién, Ok. de verdad, para no quemar a la gente. Pero, pues, dentro de la Asociación Nacional de Locutores Comerciales de México, pues ya se hizo un establecimiento de las tarifas para que no haya estos que te cobra 1,000 pesos Sí, y el así. otro te cobra 80 y entonces para que no hubiera como esta, Mala práctica. pues sí, mala práctica, aunque sigue existiendo, Ujú. pero bueno, ya es un poco menos. Y ya por lo menos con las tarifas, pues ya le puedes decir a los clientes, pues son las tarifas que estamos Estándar. ya todos en línea con eso. Y entonces cuando veo la cantidad de países, porque realmente el tema de la difusión y la explotación de la voz y de la imagen, sobre todo de la voz, es dependiendo de a qué países o a qué, bueno, territorio, temporalidad y qué número de versiones y qué medios, ¿no? O sea, si van para televisión, para radio, si van para todos los Son medios. factores que si van contribuyendo exactamente, ahí, ajá. a que cambien los precios, a que puedas hacer un precio paquete, etcétera. Ujú. Entonces, esta campaña era por un año, que lo normal son 6 meses, y esta un año. Ujú. Y el presupuesto que yo hice, los números con los precios, digamos, de los que estamos alineados los locutores en la asociación, daban más de $100,000. No, perdón, de 10,000. No. 10,000. Si no, ya te van a reclamar. ¿Cómo No, te saliste? No, el presupuesto original eran $120,000. 120. Ok. No, $12,000. Sí, ya Te digo que estás estoy haciendo muy por mal. 100%. 12,000. 12,000. 12,000. Ujú. Y la empresa quería pagar $850. Entonces, dices, oye, espérame, No hay forma. ¿no? Y les dije, me encantaría participar con ustedes, pero, o sea, ¿cómo le hacemos, no? Y, bueno, ¿cuánto sería en paquete lo que nos podrías cobrar? Les dije, bueno, 11. No, eran 15. Eran 15 Tope. las cuentas de todos los... Porque iba para, o sea, 12 meses y además internet y televisión y, o sea, muchos medios. Y pues no. Y muchos países. Bueno, toda América Latina. Sí, tenías que... América Latina, Estados Unidos y México, el mercado latino en Estados Unidos. Bueno, 11. Bueno, pues vamos a ver. Me llamaron de Brasil, que ahí se hicieron los comerciales en portugués y esto se tenía que doblar a español. Pues total que, pues vamos a ver. Y el tema aquí con Brasil es que por lo general siempre han tratado de pagarte una miseria de lo que realmente es por la explotación a donde va.
No es que yo sea Juan Frese, no es que yo cobre Es lo más que que los es, demás. lo Es que es. la tarifa que es. Pues empezaron a buscar a otras personas, porque es un personaje en particular. Y entonces empiezan a buscar a otras personas. Y de la marca, específicamente de la marca, les empiezan a rebotar las opciones que ellos habían presentado para mi reemplazo. No, es que no da ni siquiera el tono. No. Y lo que sí se me hace un poco pues terrible en muchos casos es que de verdad que no te quieran pagar Lo que un trabajo vales. profesional. Hay de todo, ¿no? Ok, pero si tu marca es top, ¿por qué quieres pagar un talento Sí. miserable? O que no sea profesional. Y que te acepte ese presupuesto miserable. Cuando sabes ya lo que es el costo real. Bueno, para no hacerte el cuento largo, me terminan llamando a mí. Me dicen, no, es que sí lo queremos hacer contigo. Bueno, nos tardamos 20 minutos en grabar todas las versiones del comercial. 20 minutos. Y ya al final de la marca me dicen, no, pues es que sí, me dijeron que qué diferencia, porque El tiempo invertido. para las otras voces se tardaron 2 horas y media. Ahí está la diferencia de Y- lo premium, ¿no? 2 horas y media y el micrófono no se oía muy bien y había ruiditos que se metían y el personaje de esta locutora no sabía usar bien la computadora, entonces cuando le pedíamos una edición se tardaba mucho, luego no escuchábamos la edición, o sea, todo mal. Ahí está el valor. Exactamente. Entonces, y ahí creo que va muy de la mano el clásico de lo barato sale caro. No te voy a decir que yo cueste caro. Yo estoy en la tarifa de los profesionales. Sí, pero es una gran analogía del tema de, oye, quieres ser profesional, da un valor profesional y cobras profesionalmente. No puedes jugar con variables de quiero cobrar como si fuera profesional, pero sí tengo talento profesional, pero no le invierto en equipo profesional. Es decir, quieres un mejor escenario, tienes que subirte al escenario consistente con lo que tú estás aspirando, ¿no? Y aplica creo que para cualquier cosa en la vida, ¿no? Mira, otro caso. Y eso gracias a la observación. Era una universidad. Entonces me empecé a llevar bien con el dueño cuando yo trabajaba en radio. Luego pasaron años y que yo me vine de Puebla a vivir a la Ciudad de México y ya empiezo a grabar marcas nacionales y empiezo a escalar como voz profesional. Y entonces me llama, oye, quiero que me grabes los comerciales de mi universidad. Sí, ¿cómo no? Pásame un presupuesto. No es que, digo, conforme vas avanzando y vas obviamente siendo pues más conocido y vas teniendo sobre todo una interpretación que claro que venda, pues eso va teniendo también un valor Sí, agregado. te vas ¿no? posicionando, ¿no? Más. Entonces cuando le paso el presupuesto, oye, no, que ya se te... Ya te subiste al ladrillo. Sí, Ajá. ya se te están despegando los pies de la tierra, yo te conocí aquí en radio. Me dije, sí, tienes toda la razón. Lo que no tienes razón es que se me estén despegando los pies del piso. Y le puse un ejemplo muy sencillo. Tú tienes un Jaguar y con ese te transportas, ¿no? Y te gusta cómo lo manejas, Exacto. etcétera. ¿Por qué? Porque es lo mejor para ti, para transportarte, ¿no? Traes ese traje de Hermenegildo Seña que te gusta porque la tela se siente desde que lo tocas, te luce muy bien. Cuando podrías traer un traje de Te marco más. de Zara, Ajá. ¿no? Que también pues, tiene un diseño, nada más que la tela es muy Diferente. diferente. Y del Jaguar, pues podrías tener cualquier otro coche. ¿Por qué tú decidiste pagar eso? Porque es la calidad del coche, de la seguridad, etcétera. El traje, ¿por qué? Porque te luce muy bien, porque te va a durar muchos años, porque, ¿no? Mismo caso. Y entonces, ¿por qué
para ti inviertes y para las cosas que es el negocio que te deja ese dinero para comprarte eso, no le quieres invertir. Yo te estoy ofreciendo un trabajo de calidad que ya la conoces y es más, ya me has escuchado y por eso me estás llamando en comerciales nacionales. Porque si esas marcas están confiando en mi trabajo, pues es por algo, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Patear a la gallina de los huevos de oro, que es la que te da, ¿no? O pelucearle el presupuesto. Y hay de dos. Que ante la audiencia, tu universidad suene como quieres que suene, con prestigio y todo, o que sea una más de las que... Exacto. Le dije, es más, yo te digo con quién y que son mis adelante. amigos y que te lo hacen en la estación de radio con el mismo locutor que dice 60 comerciales de la programación y ya. Muy genérico, pero... Sí, y todos se van a oír exactamente iguales y pues la producción jamás va a impactar en tus ventas con ese comercial. Totalmente. Ujú. Y me dijo, Sí, gracias, tienes toda la razón. tienes la razón. Sí, y yo lo veo, perdón que te interrumpa, pero yo estoy pensando mientras te escucho esa parte del matiz de las personas. Es decir, cuando somos genéricos, cuando no agregamos valor desde nuestra autenticidad en general, en donde sea, estés en una empresa, estés en un grupo de amigos, si no pones tu matiz, no estás agregando mucho valor. Si eres genérico, no. Por lo tanto, pues pon tu matiz y vas a poder cobrar más, pensándolo desde tu posicionamiento. Pero para un cliente y un empresario, pues inviértele acorde a lo que tú estás aspirando, ¿no? No puedes, hay una frase muy poco coloquial que no voy a decir, pero sí es limosnero y sin garrote, pero limosnero y con garrote, ¿no? Pero pues no puede ser así, tienes que ser consistente. Yo sí he visto que las personas, por ejemplo, como tú se fijan en el micrófono, ya entendí por qué, voy a invertir y lo hago. Y ahí está la experiencia, ahí está en invertir en los detalles que a lo mejor la audiencia, dices, no los percibe de primera instancia, pero ya que los prueba, dices, ya entendí por qué cobras lo que cobras, ya entendí por qué vales lo que vales en el equipo, en la empresa, ¿no? O tu producto, ¿no? Ahora, cabe destacar una cosa muy importante, porque la gente que nos está viendo, que no crea que todo esto fue así de la noche a la mañana. Porque algo importantísimo es tu seguridad. Ahí Porque, querer. y ahí me costó años de trabajo personal, de lograrlo, y también de muchos amigos que me hicieron favor de decírmelo. Y ya después lo trabajé en una terapia. Pero la seguridad y creerte Eso. lo que haces y creer en tu talento, Eso. creer en tu profesionalismo y en la calidad que tú estás dando en tus servicios, a lo que te dediques, eso tardé años. Yo no me la creía. No sé si fue parte de justo que mi vida ha sido un sueño eterno, de soñar cuando trabaje en Televisa, soñar cuando grabe mi primer comercial nacional, soñar cuando haga doblaje para películas. Y todos esos han sido sueños. Y lo que te platicaba de la semana pasada, que uno de mis sueños era, cuando me toque esta parte de tener que ir a un lugar y ese mismo día al aeropuerto y luego al otro día viajar a otra ciudad y luego de esa ciudad regresar y luego a lo que sigue y tener una semana completamente tapada de trabajo y que se acaba de dar la semana pasada, es otro sueño cumplido, ¿no? Exacto. Y yo lo veo, o más bien veo mi vida profesional como una escalera interminable. Nunca ves dónde acaba. Porque si aprendes o haces algo nuevo, pues subes un escalón. Pero eso nunca va a terminar. No, de hecho, jamás. subes, sí. Y las personas que sienten que ya se saben todo, pues no. Y justo ahí le diste al clavo que quería abordar la parte de la seguridad, no nada más para creértela y decir, bueno, soy un profesional. Ahí estamos hablando de la seguridad y la mentalidad para creértela y decir, valgo esto porque yo sé lo que he invertido en el backstage para lo que ofrezco en el front stage, por decirlo así. Pero también el hacer comedia política, yo me imagino y estoy asumiendo
con total desconocimiento, que también ahí pudo haber habido una barrera, no sé si miedos, amenazas que te hayan comentado, oye, no te vayas a meter a imitar a esta persona o a este personaje, te vas a meter en broncas. O sea, seguridad de un rockstar o de alguien que hace lo que le apasiona y vive de ello y lo hace bien, pues no es nada más la seguridad de creerte, la seguridad de romper desafíos y barreras mentales de me van a criticar, se me va a acabar la carrera. O sea, te enfrentaste a algo de eso porque no le has entrado a pocas cosas, ¿no? ¿Cómo lo has gestionado? La comedia política que yo hago es desde el personaje completamente, digamos que vivo al personaje y no es en ningún momento ni ofensivo, ni ridiculizar al personaje, ni mucho menos. En el entendido que la comedia tiene muchísimas herramientas y que también hay una ficción dentro de la comedia, porque es la producción que yo quise hacer. Yo quise hacer la ficción de lo que sucede en la última mañanera del presidente. Y dentro de esa ficción yo puedo jugar con lo que se me pegue la gana. ¿Por qué? Porque yo soy el creador, Productor. Pues, el productor, el actor. Y es lo que le quiero mostrar a la gente para divertir. Sí hay, obviamente, unos puntos de crítica, porque lo sé. Sí, y considero que si en la comedia no hay una crítica constructiva, pues ¿para qué? O sea, de shows o de stand-ups y todo, de mentadas de madre, está lleno el espectro. Cabe destacar que en mi show, y que así me he manejado pues prácticamente todos los años que llevo en la comedia, pues es que el lenguaje, solamente las palabras que todos usamos cuando las tengo que decir, es porque realmente tiene un peso y por la hay que una lo tengo que decir. intencionalidad. Exactamente, hay una intención específica para decirla. Por ejemplo, es que el show es interactivo y tiene mucha improvisación con la gente. Ok. Entonces, nada más me desvío tantito adelante, y regresamos. Sí, échale. Entonces me dice una persona, porque hay una parte donde digo, me han criticado mucho de que no dejamos entrar aquí a todos los periodistas. Por eso hoy, siendo la última mañanera, dejamos entrar a todos ustedes. Así que pueden preguntar lo que quieran, sin ninguna restricción. Y entonces ya la gente empieza a hacer sus preguntas. Buen setting. Ajá. Y hay uno que me dice, señor presidente, ¿por qué nunca me dejaron entrar a las mañaneras a hacerle preguntas? Digo, mira, primero que te voy a contestar por educación. Pero quiero que aquí frente a todos los que están aquí, hagas una disculpa pública. Jamás había visto el tamaño de mamada que acabas de decir. Y es eso, y es esa única palabra, y es de una carcajada tremenda. Y luego pues, él se queda, o sea, ¿ya te fijaste lo que dijiste? O sea, estás diciendo que nunca, ¿y qué haces aquí preguntando? ¿No? Bueno, ¿quieres agregar alguna otra pendejada? Uy, otra vez. Sí. Y fueron, te puedo decir que las dos únicas palabras que usé en todo el show. Y fue por la improvisación y que en ese momento, y que la gente lo agradece. O sea, lo agradece porque porque fue una pendejada lo que dijo. La pregunta que hizo. Sí. Entonces, en ese caso, te digo que yo lo hago desde el personaje. Ok. Porque, y bueno, cuando saqué la publicidad para el show, no, bueno. No me bajaban de, claro, tú porque eres opositor y porque vas a perder tus privilegios y porque trabajas en Televisa y una letanía de cosas que de verdad la gente lo dice desde un teclado y con una ignorancia de la historia de este show. La historia de este show nace porque se acaba el programa de televisión del Privilegio de Mandar. Hablo con Cristian, mi amigo, que ese era quien realmente hacía el personaje en el programa. Y me dijo, no, yo estoy muy ocupado, tengo otras cosas, perdón, no lo puedo hacer. Pues yo. Dije, pues lo hago yo. Y ya.
Entonces me autoempleé. Realmente fue Exactamente. a raíz de que la gente de los que me critican y me Ujú. tiran ahí odio. Ajá. Claro, sí, tú porque, pues sí, perdí el privilegio de mandar. Perdí el privilegio. Ese fue el único privilegio que perdí. Irónicamente. Y yo creo que hoy por hoy también el tema de la comedia se ha vuelto una cosa de una piel tan delgada que ya piensan que todo es ofensivo y que todo es en contra y que todo es para ofender y para denostar y para... ¿No? Las analogías que yo hago criticando a lo que ha sucedido en las noticias y lo que hemos visto que ha sucedido en el país. No, yo no estoy inventando ni tirándole. Yo voté por primera vez cuando tenía 19 años. Y de ahí no volví a creer en los políticos, en ninguno. Y de verdad, desde ese momento, lo digo, unos más trompudos que otros, pero todos son marranos. Todos tienen cola que les pisen. No conozco uno que de verdad tenga una carrera impecable, limpia, y que no le hayan sacado algo por ahí. Claro. Mira, Claro. y tú lo mejor que como psicólogo lo debes saber, el poder corrompe. Sí, siempre. Hasta el más trabajado le puede dar la tentación de darle un pellizquito aquí. Entonces, yo hago la comedia desde la posición como actor, como intérprete, como productor. Y la comedia, justo cuando tiene crítica, del tema que sea, yo lo pongo y pongo el ejemplo, si ustedes han ido a la farmacia San Pablo, yo pongo la comedia como el policía que está desde arriba viendo todo. Ah, ya sé cuál. ¿Sí? Todo el panorama de izquierda, derecha, centro, de todos. Así es mi interpretación hacia la comedia. Y en el programa me tocó hacer de todo tipo de personajes, de diferentes partidos. Y es más, como locutor, me ha tocado grabar campañas para todos los partidos, en diferentes puntos de la vida, ¿no? Y no porque yo diga, ay, no, estos son unos corruptos, entonces ya no voy a grabar para ellos. Hay que saber diferenciar entre tu trabajo y lo que tú creas. Pero si yo respeto mi trabajo como intérprete, pues voy a hacer lo que me corresponda hacer. Total. Ahora, si me toca hacer un personaje de un pues lo voy a hacer. Y no quiere decir que yo esté a favor de la... O no quiere decir que yo esté a favor de un partido político si grabo comerciales para un cierto partido, aunque no esté muy de acuerdo con ciertos lineamientos del partido, ¿no? Lo que sí es real es que hay que tener ese valor y coraje de asumir ese escenario, ¿no? Esa crítica, de poner el dedo sobre el renglón, saber que tú lo mencionas, una piel delgada ante ciertos temas, pero también se requiere valor de subirse al escenario y poner sobre el reflector esos temas, aunque sea a través de la comedia, es una forma de denuncia, de hablemos de, ¿no? Porque si no, de hecho, ni causaría tal vez interés. La gente responde porque ve una conexión entre la realidad, pero la forma en que la plantea alguien como tú y creo que eso requiere un valor importante y no cualquiera le entra a eso, ¿no? Pero te digo que es desde el personaje. Porque muchas de las contestaciones que hago al público es desde la visión del personaje. Que mucha gente puede decir, es que ¿cómo? Es que él así contestó cierta cosa, ¿no? Entonces yo me baso en la realidad. ¿Y no te influye el personaje en tu persona? O sea, ¿no sientes Ahora que...? hablo más lento. Bueno, puede ser. Ya desarrollaste el hábito del privilegio de mandar más lento. Sí, pero en otra cosa, ¿no sientes que...? O sea, sí entiendo, ¿no? Como ese escudo de decir, es el personaje, no soy yo. Pero no cualquiera se pondría ese personaje. Pero pues es que, mira, parte del encanto que tiene este personaje, no solo que es sumamente conocido políticamente hablando, o sea, es parte de la historia reciente de México muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Desde antes de ser presidente.
Número 2, considero que es uno de los políticos más inteligentes que yo he visto en mis 42 años de vida. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente lo que hace. Y sabe qué decir y cómo actuar. O sea, eso es lo sorprendente. ¿Sí? Muchos dicen, es un pendejo. No, por supuesto que no. Y yo creo que realmente nadie que llega a ser presidente de un país es un pendejo. Sí, claro. Se necesita mucho. Y unos pantalones y una piel muy gruesa y muchísimas, muchísimas cosas para estar al frente de un país del tamaño que sea. Entonces, considero que es un gran político. Ahora, que tenga unas prácticas que nos remontan al prismo de yo no sé si de los 70 o por ahí, o sí, antes. por ahí antes. Pues bueno, pero volviendo al punto, yo lo que hago es comedia. Ya. Que ahora existan fanáticos de los políticos, eso ya es otra cosa. Porque entonces, en serio, la gente se lo toma personal, como si estuvieras ofendiendo a su mamá, que ni siquiera estás ofendiendo, ¿no? Sí. Estás haciendo una imitación de un personaje real. Porque hay una diferencia entre la imitación y la parodia. La parodia puede tener elementos del personaje sin ser idénticos. Ok, O sea, tú sí, te ya. puedes poner una peluca canosa y puedes empezar a hablar lento y parecido o con un cierto acento tabasqueño y te digo, sí, es que está parodiando al presidente. Pero en este caso, yo hago una imitación, tal cual, desde la voz, no la exagero, la hago tal cual como la realidad. Los movimientos son como la realidad. Las frases que usa, o sea, toda la psicología y estructura del personaje es de la vida real. No estoy exagerando absolutamente nada. Totalmente. Ahora, una de las herramientas de la comedia es la exageración. Eso sí, que la utilizo, pero en elementos dentro del show. Pero ya como elementos adicionales. Te Exactamente. mantienes en la imitación. Entonces. Sí. Y los otros personajes que hago también en pantalla, porque hay una interacción con la pantalla, Ok. como en la mañanera, exactamente es lo lo mismo. replicas, O sea, ok. es una calca, digamos, de muchas cosas de lo que sucede en la mañanera. No la he visto, pero la tendré que ir a ver. Por favor. Estoy los jueves en el Centro Veracruzano en Coyoacán. Ok. Ya ahora me cambié del teatro. Ahora es un formato de teatro bar más interesante porque ya Órale. puedes cenar, puedes echar ahí un trago. Interesante. Y la gente participa más en Centro Nocturno. Te digo porque ya hice unas fechas en Centro Nocturno y la ya gente... viste. El cambio es... Voy a ir. Es muy interesante. Voy a ir, pero de verdad, o sea, la analogía para mí y el diferenciador de esta entrevista fue eso, escuchar tu carrera, entender cómo piensas, pero yo invitaría a las personas a que lo apliquen en general, ¿no? Sí. La capacidad de observar, número 1, eso me llevo, o sea, observar. 2, invertir en tu talento. Una cosa es tu talento y otra cosa es que realmente inviertas en pulir el arte que tienes. 3, tener el valor de pararte en el escenario y explorar diferentes voces, matices, como tú lo has hecho. Alguien multifacético, pues es eso. Yo creo que las personas somos multifacéticas y tú le has dado lugar a cada una de ellas. Y Otra cosa importante, Sí. Invertir en ti, En ti. en terapia. En serio, Lo que dijiste, la seguridad. es la canasta básica del ser humano. Todos necesitamos. Siempre había la creencia de que si visitabas a un Sí, estabas terapeuta... Sí, no, ¿cómo? ¿Yo? Si yo no estoy loco. Bueno, Exacto. y hay muchísimas cosas que trabajar. Todos tenemos que trabajar. Hoy por hoy me doy cuenta de la cantidad de personas que tienen trastorno de déficit de atención y que no nada más es que se te vaya la onda. O sea, influyen muchísimas cosas En todo. que en tu vida te puede impactar durísimo. Fuerte. Y que la gente muchas veces no lo sabe. Y Ujú. no se lo quiere tratar. Ay, no, yo ir a eso. No, hombre, no. No, pero es una constante, Juan. La mayoría de mis entrevistados, que por algo están aquí y son los rockstars del escenario de la vida y de los negocios y en general,
todos tienen cuando menos una de dos, o una práctica de desarrollo personal, ir a terapia, meditación, etcétera, o la parte espiritual, ¿no? Pero de alguna manera conectar con esa parte, y con eso quería cerrar. La parte de la mentalidad, la seguridad en ti mismo, que te la creas, pero que también seas consciente de por qué haces lo que haces. En tu caso, me imagino que hay un dilema interesante, separar el personaje de la persona, ¿no? Yo creo que no cualquiera Pues, lo podría hacer. Sucede algo muy interesante que hay personas que no me lo creen, que soy un poco tímido en las situaciones de la vida cotidiana. O sea, muchas veces llego a una clase, porque tomo diario clases de ejercicio funcional. Ok. Ujú. Entonces, si ya tiene unos segundos de haber iniciado la clase y yo soy el último en entrar, como que Te da. sí, cosa. y entonces, buenos días. Y cuando me dicen, pero no, o sea, ¿cómo dices eso? ¿Cómo si tú? Si te puedes estar parado frente a... Y digo, he estado en escenarios Grandes. muy grandes. O sea, he estado en el Nokia bueno, que ahora ya creo que se llama Microsoft de Los Ángeles. En Las Vegas, o sea, escenarios Top. grandes. Bueno, el mismo Pabellón M, M está grande también. el Teatro Blanquita cuando estaba en sus buenos, bueno, cuando existía más bien. Y bueno, te podría decir, y eventos masivos en vivo, ¿no? Conduciendo. Ujú. Ahora estuve de maestro de ceremonias frente a 18,000 soldados del Ejército del Salvador. O sea, Y en un rol formal, ¿no? sí. Pero hay esa un poco de timidez, ¿no? Algo que como Pero te no la sé creo. por qué me da. Y la otra, cuando mis amigos me dicen, o primos, oye, en mi boda, échate una lectura de la iglesia. Ahí, bueno, no sabes cómo sufro. Me da mucho nervio. Sí. A ver, y he leído en vivo cualquier cantidad de cosas en eventos y aquí específicamente no sé por qué. No, sí te entiendo. Me da. Yo lo digo en mis conferencias. No crean que así hablo con mi esposa. Mi amor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo vamos a desayunar el día de hoy? Pues no. Es la energía que uno tiene que poner en el escenario. Sigo siendo yo, pero es para generar la experiencia a la audiencia. Yo también soy Perdóname, como tú. y algo que me vino a la mente y que no Dale. terminé de decir, que yo me quito la peluca y el vestuario y regresa Juan, Sin bronca. ¿sí? Esa es como la esquizofrenia que te da la actuación y que es maravilloso, que puedes hacer diferentes personajes y que tampoco te están impactando físicamente en tu vida. Ahora, claro que te puede impactar físicamente, pues si no estás preparado, Ah, claro. porque justo para poder hacer diferentes personajes, pues debes estar preparado físicamente. Ayer que estaba en el concierto de Cañaveral, bueno, fueron más de 3 horas y baile, y yo decía, para tener esa condición física, claro que se necesita una preparación. No es así como, es que yo bailo. No, aguanto No. y ya. Ujú. Y una buena alimentación y todo. Entonces creo que esta parte también es muy importante para ser un profesionista impecable, pues tener una buena alimentación, o sea, cuidar el instrumento que es tu cuerpo. Totalmente. Para cualquier profesión. Tener buenas prácticas de sueño, alimentación, suplementación. Yo quedé maravillado con la medicina funcional. Es de lo que más agradezco haberme topado en la vida y que hoy no lo dejo. Lo Ni el haces ejercicio, como hábito. ni toda esta parte de la medicina funcional, porque ¿A qué te refieres con medicina funcional en concreto? la medicina funcional, pues justo se va a la raíz de los problemas. No nada más te están empastillando con La algo para que se biofísica, te ¿no? La quite interpretación. ir a la raíz de los problemas si es que tienes algún problema, la prevención de enfermedades y la suplementación. Dependiendo de cómo estés, porque todos somos distintos y no todos podemos llevar ni la misma dieta, Sí, ni la misma calibras, suplementación, ni nada, es con base a tus estudios hormonales, sanguíneos, etcétera, para ver cómo estás, dependiendo de tu edad, peso, etcétera, enfermedades de tu familia. O sea, son muchas cosas que hacen que empieces a estar, ahora sí que bien calibrado
Ujú. Y te puedo decir que hoy, a mis casi 43 años, me siento mejor que cuando tenía 30. Tengo la energía que no tenía antes, pero todo cambio pues requiere de una Hábito, disciplina, y disciplina. de creértela Exacto. para estar mejor. Y hacer eso es fácil de decir, pero no cualquiera lo hace. Y qué bueno que complementaste con esta conclusión que estábamos tratando de hacer, porque sí, la seguridad es pensar bien, sentir bien, ser consciente, conocerte y también pues, el cuidar nuestro instrumento que somos nosotros, ¿no? Entonces, a mí me hace todo el sentido del mundo. Simplemente es que la audiencia escuche y vea la consistencia que hay en los patrones que hay de conducta, de forma de ver la vida, independientemente que el rockstar de hoy eres tú, ¿no? Pero igual un rockstar empresario, son patrones que son los mismos botones, nada más aplicados en diferentes escenarios. Y de verdad, muchas gracias por compartir quién eres, por la diversidad, ser multifacético, ser valiente. Yo sé que tú dices, no, es el personaje. No, sí hay valentía en pararse al escenario. De hecho, yo he dicho que dicen por ahí que el miedo más grande es hablar en público. Yo digo, no es cierto. El miedo más grande es hablar en público, pero siendo tú mismo y poniendo quien tú eres en el escenario, darle lugar a todo lo que tú eres, porque siempre es más fácil estar en un rol. Y yo creo que hay mucho de fondo de lo que tú haces ahí. Y para muchos el miedo más grande es el coco. Y el coco. Y ese sí da miedo. Y a mí el que me da más miedo era, bueno, miedo y enojo, Scar, que ya sé que no eres el original, pero si me regalas para cerrar esta imitación de mi enemigo de mi infancia que mató al papá de Simba, sé que es una imitación, pero darnos un poco de contexto de Scar, cómo conectaste también con él y cerramos con eso. Dentro de las imitaciones y de las voces y de esta conexión que te digo tan maravillosa entre el oído y directo aquí, bueno, que pasa obviamente por el procesador Uh-huh. y poder replicar lo que estás escuchando con la Ajá. voz, se me hace en serio de los mejores regalos que me ha dado la vida, Está cañón. porque justo de las voces que se me hacen interesantes y que las puedo practicar y poderlas replicar, uno de ellos fue Carlos Petrel, que era quien hacía a Scar y al abuelo de los Simpson y al Lumière en La Bella y la Bestia y muchos otros personajes. Y tenía una voz muy interesante y particular, porque el cómo colocaba las eses, esta medio engoladillo que tenía, y además una voz profunda. O sea, tiene muchos detalles esa voz, que además me encantaba desde que vi El Rey León. Uh-huh. No, bueno, me encantó. Y esa imitación fue la que después me abrió la puerta a Disney. trabajar en Disney, en el doblaje. No necesariamente haciendo esa voz, pero gracias a eso, por esa capacidad para poder hacer diferentes tonos, edades de voz, porque Scar pues es más Ya, viejo. Más viejito. Y que entonces estés escuchando esta voz de un gran villano, pues es particular, porque además yo maté a Mufasa, ¿no? Exacto. Sí. Hay otro personaje que es de los que hago de comedia, pero que me lo pidió un amigo para un cortometraje que lo pueden buscar, que se llama Debajo del Árbol. Okay. Es un cortometraje de stop motion, donde es basado en una historia real de un anciano. Y esa es otra de las voces pero más cercanas a la realidad verdaderamente de un anciano, ¿no? Y entonces el poder interpretar estas voces y que sean completamente particulares y que sean reales. Sí. Eso es lo que de verdad agradezco a Es la un vida talentazo. de poder hacer todas estas voces, ¿no? Porque normalmente, pues, el clásico es, Ay, quieren que haga un viejito y entonces hacen así todos. No. pero esta sí es la voz de un anciano que conocí, de ahí la tomé. Solo que él no tenía dientes, ni arriba ni abajo. Yo nada más me quedé con los de arriba y sobre todo para que se entienda, ¿no? Porque Porque el señor hablaba así y entonces apenas medio se le entendía. por el tema de los dientes, ¿no? Entonces yo lo llevé un poco
Le ajusté. Para que fuera Sí, para que se pueda más entender. entendible. Y eso, y poder imitar a mi bisabuelo era sordo. Y entonces poder el replicar, una vez estaba con Marta de Baile en su programa y estaba una foniatra y me decía, es que no puedo creer que puedas replicar esos sonidos y la colocación y todo como lo hace una persona que no escucha bien. Porque hay de diferentes. Porque hay el que habla aquí que no controla muy bien. Sí, es cierto. Pero también hay el que es más nasal y entonces puede tener una plática. Entonces me decía, es que estás colocando exactamente como es. Sin necesidad como la vida de real. tener esa condición física. Qué cañón. Exactamente, sí, sí. Es un arte, es una magia. O las personas que han fumado mucho, ¿no? Y también señoras que hablan así. Muchas señoras. Entonces, La pues, tía, esa es la sí, tía. sí, La sí, tía fumadora. Ajá. Uy, sí tengo tías. No, sí, me imagino. Pero bueno, qué gustazo, qué agasajo. ¿Y qué sigue para ti, estimado? ¿Dónde te encuentran en redes? Sé que no necesitas mucha promoción. No, sí, pues, pero hay- ¿dónde te encuentran? ¿Qué sigue para ti? Adelante. En redes estoy en TikTok, Facebook, Instagram. Sobre todo son las que más Sí. visito. @Juan Frese, así como fresa, pero con E al final. Bueno. Ahí estoy en todas las redes, igualito, me pueden encontrar. Y pues ahora estoy iniciando una serie, es un sitcom para adolescentes que se llama La Secu, que ya lo había hecho Televisa con Cartoon Network hace tiempo, y ahora regresa y aquí soy el director de La Secu. Órale, sí vi Entonces esa está- versión, la previa. Entonces está interesante Padre. este personaje porque tiene una particularidad en la voz, que ya lo verán Ok. ahí en la serie. Ok. Y viene otra, en diciembre, en noviembre, diciembre y y una semana de enero, Ujú. una pastorela cómica que ya es el segundo año son que la geniales. hago. Y pues ahora se pone más sabroso porque entran nuevos personajes. Vamos Ok. a estar en el Teatro Tepeyac. Ok, muy bien. Pero no nos vayamos hasta diciembre, vámonos a los jueves. A los jueves jueves, los sí. espero en el Centro Veracruzano, en Miguel Ángel de Quevedo, ahí en Coyoacán, en la última mañanera, y me voy a la chingada en este show de teatro bar que se van a pasar muy bien, se van a divertir. No importa que les hayan dicho que son chairos o fifís, no importa. Bienvenidos todos al show. Y si no vienen, ¡fuchicaca! Pues Entonces gracias. los esperamos ahí. Y bueno, y vienen nuevas producciones que voy a preparar de comedia, Mm. precisamente para Teatro Bar, porque creo yo, y lo estaba hablando con un gran amigo que es Claudio Herrera, Mm. que ahorita ya estamos hasta acá del stand-up. Ya. Sí. Entonces Ya hay que regresar un cambiar. poco a la comedia física y hacer otras cosas. Está Y bueno. aprovechar el escenario. Y pues todo lo que ahora ya tengo de conocimientos de producción. Mm. Entonces vienen buenas cosas, así que estén pendientes. Ujú. ¿Y qué más? Viene una nueva serie del Chavo del Ocho. Mm. Órale. Buenísimo. Pues vienen más cosas. Yo estoy fascinado porque este año lo cierro o lo Como cerraré rockstar. como uno de los mejores de mi carrera. Eso, Chihuahua. Y eso es de Rockstar. De verdad, no me sorprende y no esperaría menos de alguien como tú. Y enhorabuena, ahí estaremos. Muchas Voy a ir a la obra, definitivamente. No me la voy a perder. Y pues seguimos en contacto. Será un honor estar en contacto ahí para hacer sinergias, ver qué se nos ocurre. Bueno, Muchísimas gracias. Este fue un episodio más de Rockstars con Sergio Nava. Y hasta la próxima. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet.